La Tierra, un planeta de 4.500 millones de años, aún en evolución. A medida que los continentes se desplazan y chocan, los volcanes hacen erupción y los glaciares crecen y disminuyen. La corteza terrestre se esculpe de diversas y fascinantes maneras, dejando tras de sí un rastro de misterios geológicos. En este episodio exploramos el lago Ness, ubicado en tierras montañosas de Escocia. Contiene más agua que cualquier otro lago británico, con un cimiento que incluye algunas de las rocas más antiguas del planeta. Situado en un entorno que perteneció a América, el lago Ness tiene un mito ancestral: el monstruo del lago Ness. Ahora, un equipo de científicos investiga cómo se formó el lago Ness. Las pistas que descubran también servirán como una ventana a la formación de la Tierra. Oscuro y lleno de misterio. Este es el lago Ness en la región montañosa de Escocia. Por miles de años se ha dicho que este enorme lago oculta un extraño y terrible secreto: el monstruo del lago Ness. Una bestia mítica que muchos sugieren que podría ser descendiente de los dinosaurios que en algún momento transitaron por esta región de Escocia. El lago Ness sería el escondite perfecto para un monstruo prehistórico. Con 37 kilómetros de longitud y 1,5 kilómetros de ancho, cubre la misma área de la isla de Manhattan, en Nueva York. Tiene más de 215 metros de profundidad. Sin embargo, el monstruo no es el único misterio que envuelve al lago Ness. En las colinas que cubren el lago existe un tipo de roca cuyo origen ha desconcertado a los científicos por años. Es una arenisca y punto de partida de la investigación para descubrir cómo se formó el lago Ness. Es conocida como arenisca roja antigua y se le dio ese nombre por su color y porque es una roca arenisca. Se le llama antigua porque tiene entre 350 y 400 millones de años. La arenisca roja antigua se extiende por un lado del lago Ness. Pero el hecho más sorprendente de esta roca no es su antigüedad, sino su origen. Estas rocas pertenecen a mi país natal, Estados Unidos, ya que se originaron en el continente norteamericano y luego se separaron. Así que, de alguna manera, es casi un pedazo de casa aquí en Escocia. No obstante, ¿cómo pueden saber los geólogos que esta arenisca roja antigua proviene del otro lado del Océano Atlántico a 4.800 kilómetros de distancia? Estas rocas tienen exactamente la misma edad y características que las rocas de las montañas Catskill. Así que esta parte de Escocia perteneció al noreste de Norteamérica. Por más de 1.000 años, la arenisca roja antigua ha sido utilizada para construir castillos en esta parte de Escocia. Sin embargo, también ha sido extraída y utilizada en Estados Unidos para la construcción de edificios en la ciudad de Nueva York. Bajo el microscopio, las rocas de ambos continentes tienen una estructura de cristal idéntica y un análisis químico demostró que tienen la misma antigüedad. Pero ¿cómo una parte de Norteamérica terminó a las orillas del lago Ness? Para responder esta decisiva interrogante, la investigación debe extenderse mucho más atrás en el pasado y buscar evidencia en los cimientos del norte de Escocia. Es aquí donde comienza la historia del lago Ness. El rastro comienza al norte del lago Ness, donde los cimientos emergen a la superficie. Este paisaje está lleno de misterios extraordinarios de un pasado inimaginable. Está hecho de un tipo de roca llamada gneiss. En recientes excavaciones en una vía quedaron expuestas evidencias de un sorprendente capítulo de la historia de la Tierra. Las largas líneas rectas son las marcas dejadas por los taladros en la superficie de la roca. La datación radiométrica moderna les ha dado a los geólogos la primera pista para entender el origen y formación de estas rocas. Estas rocas son muy especiales para los geólogos porque son unas de las más antiguas del mundo. Se pueden encontrar en pocos lugares, quizás una docena de puntos alrededor del mundo tienen rocas tan antiguas, cerca de 2.500, 3.000 millones de años.
El origen de la gneiss gris yace en la primera corteza que se enfrió en la superficie de la Tierra. Luego de su formación hace 4.500 millones de años, partes de esa corteza se mezclaron con los primeros sedimentos. Quedaron enterrados, se volvieron a fundir y luego emergieron una y otra vez por más de 1.000 millones de años. Estas extraordinarias rocas son el resultado de un periodo devastador de la historia de nuestro planeta. Y existe más evidencia expuesta por la apertura de la vía que revela información decisiva sobre la historia primitiva de la región del lago Ness. Esta exposición contiene 3 piezas importantes en el rompecabezas geológico. Primero tenemos gneiss gris de una antigüedad de 2.500 a 3.000 millones de años. Segundo, tenemos este material ígneo negro que se ha incrustado en el área y tiene una antigüedad de 2.000 millones de años. En tercer lugar, tenemos este granito rosado mezclado tanto con el material negro como con el gneiss gris y tiene 1.800 millones de años. Las evidencias revelan que luego de la formación del gneiss, rocas mucho más jóvenes se fundieron y mezclaron con la corteza primitiva. Este proceso se llevó una gran cantidad de tiempo. Lo que tenemos aquí son rocas con el registro de miles de millones de años de la historia de la Tierra. Poniéndolo en perspectiva, es casi un cuarto de la edad de la Tierra grabado en esta muestra. Este es el cimiento del lago Ness y cuenta la extraordinaria historia de una buena parte de la vida de la Tierra. No obstante, todavía quedan muchos secretos ocultos en estas rocas. Al parecer, por la temperatura y presión a las que fueron sometidas, estas rocas estuvieron enterradas bajo la superficie de la Tierra, quizás a unos 80 kilómetros de profundidad. Esto sugiere que estas rocas se han destruido y regenerado en 2 o 3 ocasiones en un periodo de 1.000 millones de años. Ahora, los geólogos saben que la única fuerza con el poder suficiente para producir esta extraordinaria mezcla de rocas es la tectónica de placas. La tectónica de placas es el proceso a través del cual las placas de la corteza de la Tierra se desplazan lentamente por la superficie del planeta, por las enormes corrientes de convección en las profundidades del ardiente manto terrestre. En la región del lago Ness, las evidencias en una nueva vía revelan que una presión increíble obligó a la corteza terrestre a hundirse en las profundidades de la Tierra, donde se fundió, deformó, se mezcló y finalmente emergió nuevamente a la superficie. Luego, durante otros miles de millones de años, esta masa de tierra primitiva fue erosionada para convertirse en un paisaje áspero y ondulante. Pero este no siempre fue el terreno frondoso que vemos ahora. Antes había mucho menos oxígeno en la atmósfera terrestre y la superficie se parecía más a la de la Luna, desolada y estéril. Increíblemente, hoy en día todavía se encuentran restos de este paisaje de hace miles de millones de años. Las pistas son reveladas en otra vía, donde los expertos pueden obtener conclusiones sorprendentes de lo que parece una conglomeración de rocas. En esta vía podemos observar el gneiss, que tiene una antigüedad de 2.500 a 3.000 millones de años. Sin embargo, aquí arriba tenemos algo completamente diferente. Si subimos este nivel y miramos la parte superior, tenemos un lecho horizontal de arenisca roca. Este cambio repentino en el tipo de roca ayuda a desentrañar el misterio oculto en estas formaciones antiguas. Se cree que fueron depositadas por ríos en un ambiente continental. Tenemos sistemas de ríos que depositan lechos de sedimentos rocosos en los paisajes antiguos. Así que este simple descubrimiento revela que incluso en un mundo con poco oxígeno, los cimientos primitivos de Escocia estaban cubiertos por ríos hace miles de millones de años. No obstante, todavía queda un secreto oculto. Hay una conexión entre estas rocas de casi 1.000 millones de años y las inferiores que tienen una antigüedad de 2.500 millones de años. Esta es una brecha temporal importante que representa de 1.500 a 2.000 millones de años. La revelación de esta brecha temporal es extraordinaria.
muestra que después de los traumas de su formación primaria, las rocas de la región del lago Ness pasaron por un periodo de calma que se extendió por más de un tercio de la edad de la Tierra. La investigación sobre la formación del lago Ness ha revelado sus primeras evidencias. Arenisca roja de exactamente la misma edad encontrada en dos continentes demuestra que Escocia y Estados Unidos estuvieron juntos en algún momento. Algunas de las rocas más antiguas del mundo revelan que el lecho rocoso debajo del lago Ness se formó durante la creación prehistórica de la corteza terrestre. El lecho de arenisca encontrado sobre rocas antiguas revela que hubo ríos fluyendo sobre este paisaje hace 1.000 millones de años durante un largo periodo de tranquilidad. Pero la calma no podía durar para siempre. Una enorme colisión surgió y con ella la unión de Escocia e Inglaterra. El siguiente descubrimiento de la investigación sobre la formación del lago Ness es la estructura geológica que finalmente crearía el lago. La búsqueda de evidencias comienza con un misterio científico del siglo XIX. Durante la década de 1880, los geólogos de Escocia quedaron desconcertados por una secuencia de rocas encontradas al norte del lago. Aquí, en una remota ladera, se encuentra el problema. Una enorme cantidad de gneiss se encontraba sobre rocas mucho más jóvenes. Pero los geólogos del siglo XIX nunca se habían topado con algo semejante. En su experiencia, las rocas más jóvenes siempre se encontraban sobre los cimientos más antiguos. Entonces un científico sugirió un enfoque novedoso para intentar resolver el acertijo. Hace 125 años, un cartógrafo victoriano llamado Henry Cadell trazó un mapa del área. Regresó a Edimburgo pensando en lo que había observado en el campo y en la manera de replicar lo que había sucedido. Así que construyó un modelo con el que pretendió mostrar lo que había observado en el campo. El modelo de Cadell era simple. Supuso que alguna fuerza había comprimido las rocas horizontalmente, formando esas secuencias invertidas. Así que construyó un dispositivo que contenía capas de arena y arcilla para probar sus ideas. El profesor Underhill está utilizando una réplica del equipo de Cadell, lleno de capas que alternan arena negra y yeso para duplicar el experimento de Cadell. Al girar el tornillo, el bloque se mueve hacia adelante, imitando la presión horizontal que Cadell supuso que era la responsable. A medida que la fuerza horizontal aumenta, las capas son empujadas una sobre otra sobre un plano superficial al que actualmente los geólogos llaman falla de corrimiento. Y aquí tenemos el primer solapamiento. Miren eso, aquí viene otro solapamiento. El experimento le mostró a Cadell exactamente cómo las capas más antiguas, las que están en el fondo, son empujadas sobre las capas más recientes a lo largo del plano de la falla de corrimiento. Tenemos algunas estructuras muy hermosas aquí. Hay una falla de corrimiento pasando por aquí, lo que duplica la capa blanca. Hay otra atravesando esta parte y la última falla de corrimiento tiene un ángulo más bajo, hacia mi lado izquierdo. Fue un éxito en términos de replicar con un modelo lo que se observa en el campo. Puedo ver a Cadell intentando hacer esto y entendiendo lo que observa en el campo. Pudieron replicarlo con un modelo simple y tosco, pero de una manera muy exitosa. Una vez que Cadell y sus colegas entendieron el principio de las fallas de corrimiento, la aparente y lógica secuencia de rocas que habían observado en el noreste de Escocia empezaba a tener sentido. La pendiente representa una falla de corrimiento. Lo que tenemos debajo es un lecho rocoso de cuarcita mucho más reciente, que es rosada. Y sobre ella las rocas grises, toda la ladera gris que es nuevamente de gneiss. Y en la superficie del medio, donde las rocas más antiguas, que son las grises, están sobre las rocas rosadas, que son más jóvenes, es la falla de corrimiento. Ahora los geólogos saben que las fallas de corrimiento son las pruebas irrefutables que muestran el lugar de colisión de los continentes.
Pero ¿qué continentes chocaron para generar las fallas de corrimiento en Escocia? ¿Y cómo esto se relaciona con el nacimiento del lago Ness? Las pistas científicas ahora conducen hacia otra falla de corrimiento, la falla de Moyne. Es una de las fallas de corrimiento más grandes del planeta. Se extiende por 193 kilómetros al noreste de Escocia y en su mayoría está oculta. Pero el profesor Underhill ha encontrado uno de los excepcionales lugares donde la falla puede ser observada en la superficie. Esta juntura en apariencia insignificante, que se encuentra entre dos capas de rocas, es la línea de falla y revela una enorme sorpresa geológica. La capa oscura sobre la falla es de origen inglés, pero la sorpresa se encuentra en la piedra caliza amarilla debajo de ella. Al igual que la arenisca roja antigua en el lago Ness, esta roca proviene de Norteamérica. Esta pequeña evidencia tiene enormes implicaciones para la formación del lago Ness. Lo sorprendente de este contacto es que el punto de encuentro de dos continentes. Así que hoy, estando en una ladera escocesa en una soleada tarde de domingo, estoy tocando con una mano el punto de encuentro entre lo que fue hace 425 millones de años Norteamérica y Escocia, y con la otra estoy tocando Inglaterra. Pero ¿cómo chocaron estos dos antiguos continentes? Hace 450 millones de años, un supercontinente que comprendía Norteamérica y Escocia se encontraba al sur del hemisferio. En su costa se encontraba un océano más extenso que el Atlántico actual. Del otro lado se encontraba Inglaterra y Europa. Pero la fuerza de las placas tectónicas fueron acercando lentamente estos dos continentes. Hace aproximadamente 450 millones de años existía un océano más extenso que el que vemos actualmente. Se llamaba el Océano Iapetus y separaba a América y al noroeste de Escocia del suroeste de Escocia e Inglaterra. Lo que sucedió 20 millones de años después fue que el océano se fue estrechando y eventualmente por la profundidad los dos continentes chocaron. La colisión entre América y Europa colocó las capas de rocas unas sobre otras, generando montañas más altas que los Himalayas de hoy. Y aún encontrándose firmemente adherida a América, Escocia e Inglaterra se fusionaron. ¿Pero qué relación tuvo esta colisión con la formación del lago Ness? El lago en sí es la prueba más importante. Lo más estremecedor del lago Ness es que cuando lo observas, sobre todo desde esta perspectiva, se puede ver que avanza en línea recta, casi perfecta, y se extiende así cerca de 32 kilómetros. Como geólogo, eso me sugiere que debe haber algún control en esta rectitud topográfica, porque la naturaleza no produce nada en línea recta, así que existe una estructura que controla la forma del lago Ness. Esta estructura es la falla de Great Glen, una enorme falla geológica formada durante la colisión continental hace 425 millones de años. Se extiende por más de 480 kilómetros a lo largo de Escocia, dividiendo el país en dos. El lago Ness sigue exactamente la línea de la falla de Great Glen. La falla de Great Glen no es una falla de corrimiento como la falla de Moyne, donde el material es empujado hacia arriba. No es una falla normal donde el material cae verticalmente. Tiene un movimiento lateral. La falla de Great Glen es la versión escocesa de la falla de San Andrés, con la diferencia que tiene 400 millones de años más de antigüedad. La falla de Great Glen ya no se encuentra activa, pero esta gran separación en la corteza terrestre ha sido una característica del paisaje escocés por más de 400 millones de años. Es la base del lago Ness, y sin ella, el lago no existiría. Mucho menos la leyenda del monstruo del lago Ness. La investigación sobre la formación del lago Ness reveló más evidencia. El descubrimiento de una falla de corrimiento le indicó a los geólogos lo que sucede cuando los continentes chocan. La piedra caliza amarilla de Norteamérica encontrada en la falla de Moyne demostró que Estados Unidos y Escocia chocaron contra Inglaterra hace 450 millones de años. Y la forma del lago Ness revela la línea recta que subyace en la falla de Great Glen, formada durante la colisión continental. Luego de la colisión, las fuerzas de las placas tectónicas guiaron a Escocia hacia el sur, a lo largo de la superficie terrestre. Ahora la investigación debe seguir este sorprendente recorrido.
El siguiente paso en la investigación sobre la formación del lago Ness es trazar el recorrido de Escocia por la superficie terrestre, motorizado por la fuerza de las placas tectónicas. El entendimiento de cómo era el medio ambiente en el pasado es una pista de la ubicación del lago Ness hace millones de años. Así que la investigación se mueve en el tiempo hasta el período Jurásico, hace 165 millones de años. El rastro conduce a la isla de Skye, que se encuentra en la costa oeste de Escocia. En la bahía de Staffen se encuentra una increíble muestra de evidencia que esclarece este periodo en la historia de Escocia. Sorpresivamente está a simple vista, sin embargo no fue descubierta sino hasta 1994, cuando un geólogo aficionado realizó un hallazgo asombroso. En la rocosa y pareja línea costera de esta popular playa, descubrió una huella fosilizada de un dinosaurio gigante. La doctora Anjana Katwa ha venido a analizar los detalles de esta asombrosa evidencia. Es un sentimiento increíble al caminar por estas salientes y pensar que hace 65 millones de años los dinosaurios recorrieron este mismo lugar donde me encuentro ahora. Tenemos esta maravillosa huella de un megalosaurio. El megalosaurio era un depredador carnívoro de 7,5 metros de altura, bastante grande para el período Jurásico. Con algunos especímenes que medían tan solo 3 metros, el megalosaurio era un monstruo temible. Pero, ¿cómo pudo algo tan efímero como una huella preservarse durante 165 millones de años? Las huellas son únicas. Lo que sucedió es que el dinosaurio transitó sobre un lodo muy viscoso y dejó sus impresiones en él. El lodo se secó y endureció y luego, con el tiempo, la arena transportada por el viento cubrió la huella. Después, a medida que el tiempo transcurrió, se acumularon capas de barro y arena sobre la huella y de esta manera se fosilizó. Ahora, después de millones de años, la erosión hizo que la huella quedara expuesta. La doctora Katwa elabora un molde de yeso de una de las huellas. De esta manera puede examinarla con más detalle. Hacemos el molde para tener un registro de la huella que podamos llevar al laboratorio, examinarla para entender el estilo de vida que llevaba esta criatura. A medida que remueve el yeso, el resultado revela un antiguo secreto de hace 165 millones de años. Algo que me sorprende es la impresión tan profunda que ha dejado este dedo frontal y lo puntiaguda que es. Esto me dice que este dinosaurio se movía rápidamente y afincando los dedos, así que es posible que haya estado cazando alguna presa. Pero el megalosaurio no fue el único en dejar su huella en estas rocas, a tan solo 97 kilómetros del lago Ness. Esta es la huella de dinosaurio más pequeña que se ha encontrado en el mundo. Se puede observar que es como del tamaño de mi uña. Creemos que es de un Coelophysis y es muy interesante porque esta huellita, que creemos que es de un pichón, está empotrada en una más grande que se puede observar aquí. Lo que podría significar que los más pequeños viajaban con sus padres en grupos y que probablemente los adultos cuidaban de ellos. Los geólogos han utilizado la sorprendente evidencia de las huellas del Coelophysis y del megalosaurio junto a rocas fangosas encontradas para tener una mejor idea de la historia del lago Ness durante el período Jurásico. En ese momento Escocia todavía se encontraba adherida a Estados Unidos. La tectónica de placas se había llevado al continente mucho más cerca del Ecuador, 3.200 kilómetros más abajo de lo que se encuentra actualmente. Esto tuvo un gran efecto en el clima y medio ambiente del lago Ness. Durante el Jurásico el clima y el entorno eran pero muy diferentes a lo que vemos hoy en día. Había exuberantes selvas llenas de vegetación tropical y los dinosaurios vivían en los límites de estas selvas, pasando por zonas pantanosas. Este clima era ideal para los dinosaurios, ya que sustentaba un enorme ecosistema de flora y fauna en el que podían cazar. Recientemente se encontraron los restos de otro dinosaurio en la isla de Skye, el plesiosaurio.
Pero este descubrimiento ha generado un interés completamente diferente. Los entusiastas ven un fuerte parecido entre la forma del plesiosaurio y algunas de las descripciones del monstruo del lago Ness. ¿Realmente podría ser un descendiente del extinto plesiosaurio el origen de la leyenda? La evidencia para desentrañar la extraordinaria historia geológica del lago Ness cobra más fuerza. El hallazgo de las huellas del megalosaurio y otros ejemplares prueba que los dinosaurios vivieron en Escocia hace 165 millones de años. Y en ese entonces el lago Ness era un paraíso subtropical. Se encontraba a 3.200 kilómetros al sur de su ubicación actual. Pero hace aproximadamente 60 millones de años, 5 millones de años antes de la extinción de los dinosaurios, la tectónica de placas separaría al lago Ness de Norteamérica. Las investigaciones acerca de la formación del lago Ness han retrocedido 60 millones de años en el tiempo. Escocia y Estados Unidos estaban firmemente unidos. La siguiente pregunta es, ¿cuándo y cómo se separaron? En la isla de Skye, el paisaje está lleno de evidencias que pueden revelar los secretos de este periodo de turbulencia en el pasado de Escocia. En la bahía de Talisker, los enormes riscos marinos suministran la primera pista de los eventos que devastaron la región. Están completamente hechos de lava volcánica. Me encuentro sobre un flujo de lava que tiene un grosor de aproximadamente 3 metros. Pero todo este risco sobre nosotros, que tiene un grosor de 45 metros o más, está hecho de varios flujos de lava individuales. Estos flujos de lava están compuestos de basalto, el mismo tipo de roca que es expulsada hoy en día por los volcanes modernos, como los de Hawái o Islandia. Los geólogos han calculado que esta lava de basalto en Skye tiene una antigüedad de 60 millones de años. Pero ¿dónde está el volcán que las expulsó? La pista viene de una cordillera en la punta sur de Skye, las colinas Culin. Es el tipo de roca que genera esos picos escarpados, lo que constituye la evidencia. Están hechas de una roca llamada gabbro. Estas tienen la misma composición química que el basalto expulsado a la superficie. Pero existe una diferencia. El basalto que fue expulsado se enfrió rápidamente porque fue expuesto al aire. Los geólogos lo llaman de grano fino. Por otra parte, el magma que quedó atrapado, tal vez a 1,5 kilómetros de la superficie terrestre, se enfrió lentamente, porque fue mantenida caliente por mucho más tiempo. Por ello se observan cristales muy grandes, a los que nos referimos como grano grueso. Los grandes cristales en el gabbro delatan su origen. Los geólogos deducen que las colinas Culin son los restos de una enorme cámara magmática dentro del volcán, donde la lava permaneció antes de ser expulsada a la superficie. Pero, ¿cuánta lava había? Hoy en día podemos ver un hermoso y frondoso valle, pero todas estas colinas están hechas de rocas que se formaron a partir de una serie de erupciones volcánicas hace 60 millones de años aproximadamente. En este mismo periodo había volcanes haciendo erupción por toda Escocia. Aquí en Skye, donde nos encontramos, había solo uno de esos volcanes. Ahora sabemos que solo en Skye fue expulsada la increíble cantidad de 2.084 kilómetros cúbicos de lava. Esa cantidad es suficiente como para cubrir todo el estado de Texas, con una capa de lava de 3 metros de espesor. Sin embargo, esto era solo la punta del iceberg. Las rocas revelan que los volcanes hicieron erupción en toda Escocia a gran escala. Aquí está la evidencia. Columnas enormes e irregulares de lava que parecen talladas en la roca. En realidad, estas asombrosas formaciones se construyeron por el enfriamiento moderado. Exactamente el mismo tipo de columnas que se observan en los farallones de lava de basalto a 129 kilómetros de distancia en la costa oeste de Escocia. Y aún más lejos, en la costa de Irlanda, a 200 kilómetros de distancia de Skye.
Toda esta lava tiene una antigüedad de 60 millones de años y todas fueron parte de erupciones masivas que las esparcieron por cientos de kilómetros en todas las direcciones. ¿Pero qué ocasionó estas erupciones? La doctora Goodenough ha encontrado otra pista relacionada a los orígenes de estas lavas y su papel en la creación del lago Ness. Esta es la parte superior viscosa del flujo de lava. En Hawái lo llaman pahoehoe, que significa lava. Lo que sucede es que la lava forma una delgada corteza en su superficie a medida que se enfría, pero continúa fluyendo debajo de la corteza. Esta se arruga y es empujada, resultando en esta textura viscosa que observamos aquí. Es realmente extraño encontrar estas formaciones en estos flujos de lava tan antiguos, pero nos dice mucho sobre el tipo de magma que fue expulsada del volcán. Los geólogos saben que este tipo de magma proviene de las profundidades de la Tierra y por lo general emerge a la superficie cuando fuerzas tectónicas separan la corteza terrestre. ¿Fue eso lo que ocurrió aquí hace 60 millones de años? Para ese momento, Escocia todavía estaba unida a Norteamérica, pero los dos continentes se habían expandido y afinado por las fuerzas tectónicas, lo que permitió que la roca derretida o magma que se encontraba en las profundidades de la Tierra ascendiera y fuera expulsada por los volcanes. Al final, la actividad volcánica llevó al desarrollo de un nuevo océano entre Escocia y Norteamérica, el Océano Atlántico. De modo que las lavas son el rastro de evidencia que demuestra que la generación del Océano Atlántico comenzó con erupciones volcánicas en toda Escocia. A medida que el magma brotaba debajo del océano, el lecho marino se abría, separando a Escocia de América. El nacimiento del Atlántico tiene un efecto directo en la creación del lago Ness. A medida que el océano creció, las enormes fuerzas involucradas reactivaron la falla de Great Glen. Las fallas, como la de Great Glen, son zonas en las que la corteza terrestre es más débil. Son como cicatrices o heridas que se pueden reabrir. En el caso de Great Glen, fue reactivada cuando el Atlántico comenzó a abrirse paso, hace 50 o 60 millones de años. Es por ello que observamos estas características en el paisaje actual, a pesar que la falla tiene 400 millones de años. Los movimientos geológicos masivos debilitaron e hicieron pedazos las rocas a lo largo de la falla. Sobre la línea debilitada, un río empezó a abrirse camino hacia el valle, a través de las fisuras de las rocas. Durante los siguientes 55 millones de años, el paisaje de Escocia se desgastó y erosionó. Las formas de las montañas se suavizaron. La línea costera comenzó a tomar la forma actual. El lago Ness se convirtió en un largo río que seguía la línea de falla de Great Glen. La investigación está cerca de descubrir las etapas finales de la historia de la formación del lago. Enormes flujos de lava en la isla de Skye revelaron que erupciones volcánicas masivas hace 60 millones de años fueron el inicio de la separación de Escocia y América. La definida silueta de la falla de Great Glen, de 400 millones de años de antigüedad, demuestra que la falla fue reactivada a medida que Escocia y América se separaron. No obstante, aún falta un evento final. La naturaleza no había terminado con el lago Ness, y este fue el evento que creó el lago tal como lo conocemos hoy. Luego de recorrer la violenta historia de los últimos 3.000 millones de años, la investigación sobre la creación del lago Ness se dirige hacia el pasado reciente, hace solo 10.000 años. El último eslabón en la cadena de evidencias es descubrir cómo el lago Ness llegó a ser tan amplio y profundo. Y si un descendiente de dinosaurio podría haber sobrevivido ahí, generando el mito del monstruo del lago Ness. Una pista vital fue descubierta en el siglo XIX por uno de los grandes científicos que el mundo ha conocido, Charles Darwin. En 1838, Darwin fue a Escocia a investigar un misterio en el apartado valle de Glenroy, a unos 32 kilómetros de distancia del lago. Por cientos de años, la gente se había desconcertado por las 3 extraordinarias líneas paralelas que surcan ambos lados del valle. Los extraños surcos horizontales en las colinas miden, en algunos segmentos, más de 9 metros de ancho. Estos caminos paralelos, como son conocidos, se extienden en el mismo nivel por más de 30 kilómetros.
¿qué pudo haberlos creado? El Dr. Pete Nino sigue los pasos de Darwin hacia los caminos paralelos de Glen Roy y la historia que estos revelan. Su creación fue un misterio durante mucho tiempo, e inicialmente la gente pensó que habían sido creados por gigantes, algo mitológico o legendario. Durante el siglo XIX, grandes científicos vinieron hasta aquí, incluyendo Charles Darwin, y al llegar se dieron cuenta de que eran las mismas marcas observadas en América del Sur, en lugares donde los terremotos habían levantado las antiguas líneas costeras y las elevaron por sobre el nivel del mar. Darwin estaba tan convencido que los caminos paralelos eran las marcas de las antiguas líneas costeras que publicó un ensayo con sus resultados y toda la comunidad científica le creyó. Pero por primera vez Darwin estaba equivocado. En 1840, 2 años después de la visita de Darwin, un científico suizo llamado Louis Agassiz fue a Glen Roy. Agassiz había pasado su vida estudiando glaciares y el efecto de la glaciación en el paisaje de los Alpes suizos. Cuando examinó los caminos paralelos, Agassiz se percató de que sí eran líneas costeras antiguas, pero que el valle había estado cubierto no por el mar, sino por un lago de agua dulce. Por su conocimiento de los glaciares en los Alpes, Agassiz pudo demostrar que un lago de agua dulce había cubierto el valle en el pasado. El lago mantuvo su nivel debido a un enorme glaciar que bloqueaba el extremo del valle. Durante las 3 oportunidades en las que el glaciar se derritió y congeló nuevamente, el agua en el valle se vaciaba y se volvía a llenar en diferentes niveles, cincelando las 3 costas antiguas. Inicialmente la gente no le creyó porque le creían a Darwin. Luego, con el tiempo, se aclaró que Agassiz tenía razón y Darwin declaró, dentro de toda su vergüenza, que había cometido un terrible error, lo que hasta hoy demuestra que incluso los grandes científicos pueden equivocarse. La evidencia en Glen Roy convenció a Agassiz que muchas características en el paisaje escocés habían sido creadas por glaciares. Esto lo llevó a la sorprendente conclusión que para ese momento toda Escocia había estado cubierta de hielo. Cuando te das cuenta de que lo observado fue creado por glaciares, debes inferir el hecho de que, en el pasado, el clima debió haber sido muy frío, lo suficiente para que se generaran planchas de hielo y glaciares. Este lugar es de mucha importancia para el mundo, a fin de entender la glaciación y el hecho de que en el pasado, una proporción mucho mayor del planeta estuvo cubierta de hielo. Esta extraordinaria investigación derivó en la idea de una era del hielo, periodo en el pasado geológico donde gran parte del hemisferio norte estuvo cubierto por glaciares y placas de hielo. Desde los hallazgos de Agassiz, los científicos se han dedicado a investigar el papel del hielo en la creación del lago Ness. Aproximadamente hace 2.5 millones de años, el clima global comenzó a cambiar. Desde entonces se han dado una serie de glaciaciones, más o menos una cada 100.000 años. Cada vez que el hielo se propaga, las temperaturas caen en picada. La temperatura promedio en invierno es al menos 16 grados centígrados menor a la actual. A medida que el hielo se extiende, alcanza un espesor extraordinario. La placa de hielo sobre el centro de Escocia tuvo que haber tenido un grosor de entre 900 y 1200 metros. Seguramente en el lago Ness el espesor tuvo que haber sido de más de 1 kilómetro. Tal vez se hubiesen podido observar las cimas de las montañas más altas, pero básicamente todo el paisaje hubiese estado cubierto de hielo. Pero, ¿qué efecto tuvo esta gran masa de hielo en la creación del lago Ness? El lago en sí es difícil de investigar debido a que está lleno de agua. No obstante, existe otro lugar donde la evidencia está más a la vista. A solo 30 kilómetros del lago Ness se encuentra el Valle Prohibido de Glencoe. Este es un sitio legendario en la historia escocesa, ya que aquí tuvo lugar una terrible masacre en 1692 cuando el clan de los MacDonald fue asesinado mientras dormían por los Campbells. La forma del valle esclarece la creación del lago Ness. Si pudiéramos drenar toda el agua del lago Ness, lo que tendríamos al final es un valle con esta forma. Y estudiando Glencoe se puede observar que es un valle aplanado rodeado de pendientes pronunciadas que básicamente fueron creadas por glaciares que fluían hacia el valle y erosionaron la tierra, convirtiendo un valle con una forma original en V en uno mucho más profundo en forma de U.
Los glaciares son extremadamente eficientes erosionando el paisaje. Pueden llevar consigo una gran cantidad de restos de rocas y depositarlos en las bases del glaciar. Con el peso de los millones de toneladas de hielo, estos restos de rocas desgastaron los cimientos como si fuera una lija, erosionando y profundizando el valle hasta obtener la característica forma de U. A lo largo de Escocia se observan cientos de valles con esta misma característica, que se pueden vincular al enorme número de glaciares que en algún momento cubrieron toda la región. En el lago Ness, los mapas submarinos han revelado que también está presente la característica forma de U. Es un llano en el fondo, rodeado por pendientes muy pronunciadas. En algunos lugares, a tan solo 15 centímetros de la orilla, la profundidad del agua alcanza los 150 metros, lo que adicionalmente prueba que el lago Ness fue creado por un glaciar. Ya existía un largo río que se había formado a lo largo de la falla de Great Glen. Luego, durante la última era del hielo, un enorme glaciar desembocó hacia el valle, dándole la forma, lentamente, al lago Ness. A medida que el hielo desembocaba al valle, lo erosionaba, haciéndolo más profundo. Con todas las glaciaciones se profundizó y extendió hasta lo que es ahora, un lago de 230 metros de profundidad. La investigación ahora enfrenta dos interrogantes finales. ¿Cómo el lago Ness se abasteció de agua dulce? ¿Y qué lo mantiene lleno? Rocas sueltas y peñascos encontrados a una altura de 76 metros en la cabecera del lago podría proveer algunas respuestas. La observación inmediata acerca de estas enormes rocas es que son extremadamente suaves y redondeadas, lo que indica que fueron transportadas por agua. Asimismo, son bastante grandes, por lo que necesitan mucha energía para moverse. Esto revela que grandes cantidades de hielo derretido convertido en agua las transportaron y al final las dejaron en su ubicación actual. Esta evidencia, combinada con los hallazgos sobre los cambios climáticos, muestra lo que sucedió. Hace aproximadamente 10.000 años, la temperatura global aumentó rápidamente, el hielo comenzó a derretirse y los glaciares se retrajeron. Lo que pudo haber ocurrido es que los glaciares que desembocaron allí erosionaron el lago Ness, trayendo consigo gran cantidad de sedimentos que luego fueron transportados en esta dirección por el afluente de hielo agua. A medida que el hielo se derretía, se formó una enorme ría bajo el glaciar del lago Ness que transportaba una amplia cantidad de restos de rocas. Y luego, al llegar aquí, en el preciso lugar donde nos encontramos parados ahora, el glaciar dejó todo el sedimento. Millones de toneladas de rocas crearon un enorme obturador que encerró al río y evitó que el agua siguiera fluyendo. A medida que el hielo se derritió, el valle se llenó de agua, creando el lago que conocemos hoy como el lago Ness. El lago Ness tiene solo 10.000 años, pero la investigación de su historia reveló una sorprendente jornada. Las rocas de arenisca roja antigua demostraron que Escocia estuvo en algún momento unida a los Estados Unidos. La forma del lago Ness está dominada por la falla de Great Glen, formada cuando Escocia y Norteamérica chocaron con Inglaterra hace más de 400 millones de años. Huellas de dinosaurios fosilizadas ubican al lago Ness cerca del Ecuador durante el período Jurásico. Flujos de lava revelan que erupciones volcánicas masivas hace 60 millones de años iniciaron la separación de Escocia y Norteamérica. Y el perfil del lago Ness prueba que fue tallado por los glaciares hace 10.000 años, obteniendo finalmente el lago como lo conocemos hoy. Sin embargo, ¿qué hay del monstruo del lago Ness? La icónica imagen sabemos que fue una farsa. Pero, ¿existe la posibilidad de que esta bestia mítica sea descendiente de los dinosaurios? Tenemos dos hechos geológicos que nos indican que el lago Ness no podría estar habitado por un dinosaurio. El primero, los dinosaurios se extinguieron hace mucho tiempo. El lago es bastante joven. Los dinosaurios están extintos desde hace 65 millones de años. Así que, de 65 millones de años a 10.000 años, existe un gran periodo de separación, por lo que no existe posibilidad alguna que en el lago se haya preservado un monstruo antiguo de hace millones de años. El lago es demasiado joven. Entonces la evidencia geológica demuestra que el lago Ness no pudo haber sido el hogar de un dinosaurio que de alguna forma sobrevivió desde el Jurásico. La sorprendente historia geológica del lago Ness ha puesto de manifiesto muchos misterios.
para la ciencia, el monstruo del lago Ness no es uno de ellos.